¿Puedo tocar el piano a cambio de un plato de comida? Revelado, una leyenda musical oculta detrás de la pobreza. Mateo, un joven de 22 años, se encuentra sentado en la plaza de su pequeño pueblo costero, donde el sol arde sin compasión y la sombra de la pobreza se cierne como un fantasma. La madera brillante de su viejo piano es su refugio, pero también su prisión. Las teclas parecen cantar su angustia, mientras el eco del hambre resuena en su estómago. Desde niño, su abuela le enseñó a tocar, dándole una chispa de luz en la penumbra de su vida. Sin embargo, los días se vuelven pesos sobre sus hombros, cada vez más difíciles de cargar. ¿Vale la pena perseguir un sueño en medio de tanta necesidad?, se pregunta mientras su mirada se pierde en las olas que azotan la playa. Su madre, extenuada por trabajos precarios, y su hermana pequeña, que sueña con un futuro mejor, son constantes recordatorios de su responsabilidad. Es la presión del deber la que lo empuja a la plaza, donde canjea su talento por un simple plato de comida, sus dedos danzando en las teclas mientras su corazón se desgaja entre la pasión y el sacrificio. La música fluye, atrayendo miradas curiosas, pero cada nota también retumba en su mente. ¿Qué pasaría si nunca recibo la oportunidad de escapar de esta vida? A medida que Mateo se sumerge en los acordes, su mente trabaja a 1000 por hora. Hoy, quizás, alguno de los que escucha me ayude, susurra su inseguridad. Sin embargo, la realidad lo abruma, la llamada de la responsabilidad lo nava contra el muro de sus sueños. La ansiedad le tensa los músculos, cada aplauso que recibe de la gente en la plaza suena como un recordatorio de que su talento, aunque maravilloso, no alimenta a su familia. En medio de esta tormenta emocional, una figura aparece ante él, iluminada por la luz del ocaso. Clara, una pianista renombrada, lo observa con atención, sus ojos reflejando un reconocimiento que rompe con la rutina de su vida. Ese talento es difícil de encontrar, le dice, y las palabras atraviesan a Mateo como un rayo. Pero, al mismo tiempo, surge el miedo, productos de su vida cotidiana, el hambre, la escasez y la tristeza le susurran, no puedes, no debes. Esa tarde, mientras Mateo toca, la angustia se anida en su pecho. Clara le ofrece una oportunidad, un futuro diferente, pero su virtud de músico se enfrenta a la oscuridad de la responsabilidad. ¿Debería dejar a su familia atrás en busca de la grandeza? Las melodías parecen llorar al unísono con él, resonando en la plaza, elevando cuestionamientos a la superficie de su mente. Su aliento se vuelve irregular. No puedo fallarles, sujeta su mente, encadenada a los sentimientos de culpa y deber. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire se hace denso. Su corazón tiembla ante la realidad de la decisión. ¿El sueño de ser músico? ¿O la carga de ser el pilar de la familia? La pregunta resuena en su mente mientras su rendimiento en el piano se vuelve un grito desesperado por respuestas. Las palabras de Clara reverberan en su interior, ser fiel a uno mismo o renunciar al deseo por el amor familiar. La plaza se llena de aplausos, pero en su pecho solo hay un vacío. ¿Qué camino tomará? La tensión se consume en la antesala de su futuro, llevando a Mateo al borde de su decisión, un precipicio en el que lo que elija marcará no solo su destino, sino también el eco de su legado. Mateo se encontró atrapado en su propio laberinto emocional. El vasto océano se extendía ante él, tan infinito como sus dilemas. Clara había puesto la oportunidad al alcance de su mano, pero la idea de dejar atrás a su madre y hermana lo aterrorizaba. La música, que debería ser un símbolo de libertad y pasión, se convertía en una trampa que oprimía su pecho. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a brotar en su interior. Durante los días siguientes, cada vez que se sentaba al piano, sintió que sus dedos vivían una doble vida. Las notas que tocaba eran un reflejo de su lucha interna. En la plaza, él se convertía en un artista, un soñador; en casa,
un hijo y hermano responsable. Con cada aplauso que recibía, un eco de esperanza se mezclaba con el ruido de su conciencia, donde su deseo de ser músico competía con la necesidad de ser el pilar de su hogar. Es en medio de esta montaña rusa de emociones que una idea comenzó a germinar. Decidió crear un repertorio exclusivo para sorprender a Clara en su siguiente encuentro. Podía aprovechar su talento, imaginándose tocando no solo por un plato de comida, sino por un futuro. Las melodías que solía tocar con tristeza se convirtieron en promesas de cambio. Así, durante cada pausa entre sus actuaciones, Mateo se sumergía en la práctica rigurosa, buscando inspirarse de los clásicos que había estudiado en las memorias de su abuela. El enfoque cambió, ya no era solo tocar por necesidad, sino por un propósito. Empezó a soñar un futuro donde la música sería su pasaporte, y en ese proceso, Mateo vio en sí mismo lo que siempre había costado reconocer, su verdadera fuerza. En cada acorde, plantaba las semillas de su esperanza, visualizándolos florecer en oportunidades. En su mente, aquel horizonte parecía más tangible. Imaginó a Clara admirando su evolución, viendo en él no solo a un músico, sino a alguien dispuesto a arriesgarlo todo por su pasión. Sin embargo, la angustia nunca desapareció por completo. La culpa seguía atrayéndolo hacia la realidad de su situación familiar. No había manera de ignorar el cansancio en los ojos de su madre o el anhelo en los sueños de su hermana. La batalla entre el deber y el deseo era un juego de estrategias que lo mantenía en vilo. Cada mañana, antes de salir a la plaza, se sentaba frente al piano. A medida que tocaba, sus pensamientos se vuelven más claros. En lugar de ver su situación como un obstáculo, comenzó a concebirla como una motivación. La pobreza no sería su destino absoluto, sino el catalizador que lo empujaría hacia la grandeza. Una tarde, mientras se preparaba para su rutina, una idea repentina lo sacudió. En lugar de seguir delineando su futuro en silencio, podría abrirse a los demás. Pensó en compartir su viaje musical y emocional, en documentar cada pequeño paso que daba. Las redes sociales, que tantas veces había visto como distracciones, ahora brillaban a sus ojos como una herramienta poderosa para conectar con otros, contar su historia y atraer la atención necesaria. Mientras sus dedos danzaban sobre las teclas, la idea de transmitir su música y su narrativa creció. ¿Por qué no crear una serie de videos donde toque y hable de mis sueños y sacrificios?, se planteó. Un torrente de emoción lo desbordó. Con esta nueva dirección, todo comenzaba a tener sentido, podía compartir su lucha y, al mismo tiempo, demostrar su talento. El momento de la verdad llegó. Mateo, decidido, tomó su teléfono y comenzó a grabar. Con cada nota que salía del piano, la historia de su vida se entrelazaba con su melodía. Sin embargo, en medio de su nuevo enfoque, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono. Era Clara, deseando ver su progreso. Con un nudo en el estómago y una mezcla de emoción y miedo, Mateo se preguntó si estaba listo para compartir su viaje con el mundo. Presionar enviar era una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Dar el siguiente paso lo llevaría a la libertad que tanto añoraba, o sería el comienzo de otro tipo de carga emocional. Mateo se sentó frente al piano, el brillo en la pantalla de su teléfono le recordaba que había un mundo más allá de su hogar. La música vibraba dentro de él, pero el peso de la responsabilidad lo mantenía anclado. Decidió que debía hacer algo más, algo que no solo lo liberara a él, sino también a su familia de la carga que la pobreza representaba. Sin esperar más, respiró hondo y presionó enviar. Instantáneamente, una mezcla de alivio y ansiedad lo invadió. La idea de abrir su vida a otros comenzaba a parecer una forma de rendición, pero también una salida. En las horas siguientes, cada notificación hizo que su corazón latiera más rápido. Clara le respondió, manifestando su admiración por su valentía. Fue el impulso que necesitaba. Mateo comenzó a ver cómo su historia podría resonar con otros, cómo sus luchas individuales podían convertirse en un eco de la humanidad compartida. Dedicó los días siguientes a su nuevo propósito. Se sumergió en un ciclo frenético de grabaciones, no solo de él tocando, sino hablando abiertamente de sus sueños y sacrificios. Sentía que cada nota que salía del piano era un paso más hacia una liberación que había anhelado.
Les contaba a sus seguidores sobre su madre, su hermana, las largas noches practicando, y, por primera vez, pudo ver su vida con otros ojos. La historia dejó de sentirse como una carga y empezó a transformarse en un medio para conectar. Rápidamente, sus videos ganaron popularidad. Los comentarios empezaron a llegar, algunos narraban historias de superación personal, otros eran simples palabras de aliento. Por primera vez, Mateo sintió que no estaba solo. La interacción con su audiencia lo motivaba, despertaba una parte de él que había estado dormida. Se dio cuenta de que había millones de historias, como la suya, donde la música se convertía en refugio y esperanza. Cada interacción lo impulsaba a mejorar. Se volvió más exigente consigo mismo, ya no podía tocar al azar. Se preguntaba qué mensaje iba a transmitir con cada interpretación. Con cada video, la presión de cumplir con las expectativas de su público aumentaba, y una voz interior lo empujaba a ser no solo un músico, sino un verdadero artista. El tiempo pasaba, y Clara, quien inicialmente había sido un símbolo de su miedo a dejar a la familia atrás, se transformaba en una especie de mentora a la distancia. Sus mensajes se hacían más frecuentes y más alentadores. Tienes talento, Mateo, pero también tienes algo más, una historia poderosa. No la pierdas de vista, le dijo una vez. Esa frase resonó en su mente como un tambor en la distancia, acompañando sus días de reflexión. Hacia el final de una semana intensa, Mateo decidió que era hora de un nuevo enfoque. Quería fusionar su pasión por la música con su deseo de crecimiento personal. Entró a su casa, sintiendo el peso de la realidad, y se dirigió directamente al armario donde guardaba los libros de su abuela. Los antiguos volúmenes de música clásica, llenos de anotaciones y comentarios, lo llamaron. Se sentó con uno de ellos mientras su mente giraba entre la búsqueda de la perfección y el miedo a defraudar a su familia. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una idea surgió. En lugar de seguir tocando lo que se esperaba de él, comenzó a escribir sus propias composiciones. Las notas de sus propios sentimientos fueron aflorando. Cuando finalmente puso sus dedos sobre las teclas, una melodía nueva emergió, una que narraba su camino, su lucha entre el deber y sus sueños. Esa era la música que realmente quería compartir, y, por primera vez, sentía que podía hacerlo sin miedo a ser juzgado. Mateo estaba listo para dar un paso más, a unirse a cada sentimiento que había expresado, y dejar salir la melodía que le brotaba del alma. Sin embargo, un mensaje inesperado apareció en su pantalla. Era una propuesta de colaboración musical que podría llevarlo a un escenario más grande. Con una mezcla de emoción y nervios, se preguntó si estaba preparado para enfrentarlo desconocido. ¿Podría esa colaboración ser el trampolín hacia la libertad que tanto anhelaba, o un nuevo hilo que lo atara aún más a sus dudas? Mateo contempló la pantalla de su teléfono, la propuesta parpadeaba como un faro en la neblina de su incertidumbre. Era una colaboración con un músico relativamente conocido en el ámbito local, alguien que había hecho olas en el mundo de la música pero cuya carrera había caído en un impas. La idea de unirse a él era emocionante y, a la vez, aterradora. ¿Qué pasaría si fallaba? Las dudas se apoderaron de su mente. Pero otra parte de él sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando. Dedicó la noche a reflexionar. Sentado en el piano, cada nota se sentía como una pregunta flotando en el aire. Preguntas sobre su valía como artista, sobre su capacidad para sostener un escenario, para ser visto y escuchado. Recordó las palabras de Clara, no pierdas de vista tu historia. Esa historia que había comenzado a contar, que, al fin y al cabo, era su mayor fortaleza. A la mañana siguiente, tomó una decisión audaz. Respondió al mensaje, aceptando la colaboración, y al mismo tiempo dejó claro que quería que su voz fuera parte del proceso creativo. Este no era simplemente un escenario donde tocaría piezas preexistentes, era una oportunidad para derribar las fronteras que había construido entre él y su arte. Fue un acto de fe en sí mismo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividades. Se reunió con su nuevo compañero, quien rápidamente le mostró unas composiciones que había estado trabajando. Aunque sus estilos eran diferentes, Mateo pudo ver un hilo conductor, el anhelo de expresar vulnerabilidad.
Juntos, comenzaron a experimentar, a mezclar sus sonidos, a entrelazar sus historias. Mientras el proceso avanzaba, Mateo comprendió que su música no solo resonaba con su vida, sino que podía ser un refugio para otros. Sin embargo, el pasado no cesó de acosarlo. En medio de esa efervescencia musical, su familia aún enfrentaba dificultades. Mateo se dio cuenta de que la colisión entre sus aspiraciones y sus obligaciones era inevitable. Pasaba horas en el estudio de grabación, pero cada éxito obtenía eco inmediato en su conciencia, la necesidad de ser el sostén de su madre y hermana siempre lo seguía, y esa responsabilidad a veces se sentía como una cadena. La presión aumentaba. Los ensayos se intensificaron y, aunque la química con su compañero era innegable, las inseguridades de Mateo comenzaron a hacerse más palpable. Personalmente se encontraba desgastado, tratando de equilibrar su sueño artístico con las exigencias de la vida cotidiana. Una tarde, agotado, decidió tomar un respiro. Salió de la sala de grabación y se sentó en un parque cercano. Observó a las personas pasar, cada una con su propio bagaje de historias y luchas. Ese simple momento de observación lo llevó a una revelación. En esos rostros, sintió la conexión con sus seguidores y con aquellos a quienes su música había resonado. Comprendió que no estaba solo en su travesía y que su trabajo en el estudio no era solo por él, sino por todos los que se sentían atrapados en sus propias historias. Estaba en un cruce, y en su interior, una chispa se encendió. Aquel soundtrack de emociones había comenzado a formar algo no solo celebratorio, sino también profundamente humano. Al regresar al estudio, se sintió renovado. Llevó esa comprensión consigo mientras componía nuevas melodías, llenas de incertidumbre, esperanza y amor. En la penúltima reunión con su compañero, Mateo finalmente compartió sus sentimientos. Se contó vulnerable, y para su sorpresa, encontró en su colega un eco, una respuesta sincera que le ofreció la libertad que tanto anhelaba. Pero mientras la colaboración tomaba forma, un mensaje inesperado llegó. Era una invitación para presentarse en un evento musical local, uno que sería su primer gran escenario. La mezcla de entusiasmo y miedo lo abrumó. Se preguntó si estaba listo para llevar no solo su música, sino también su sinceridad ante un público que podría ser implacable. El momento había llegado para demostrar que su historia y su arte podían entrelazarse, y que, al hacerlo, el piano podría convertirse en su voz más poderosa. Mateo sentía como si cada latido de su corazón retumbara en su pecho. La invitación a subir al escenario marcaba un hito en su vida, la posibilidad de ser visto y escuchado de verdad lo llenaba de un pavor electrizante. Pero a la vez, la ansiedad comenzaba a subdividirse y multiplicarse en su mente. Las voces críticas que había silenciado durante años regresaron, susurrando que no era suficiente, que el público no lloraría con sus notas, que el miedo lo paralizaría. En cierta forma, aquella era una prueba no solo de su talento, sino de su entereza emocional. En los días previos a la presentación, Mateo optó por sumergirse en la composición y ensayar incansablemente. El estudio se convirtió en su santuario, cada nota una negociación entre su deseo de brillar y sus miedos profundamente arraigados. Su compañero de colaboración, al ver su lucha interna, le sugirió que se enfocara en contar una historia con su música. Cada melodía es un relato en sí misma, le había dicho. No te preocupes tanto por impresionar. Conéctate. Sin embargo, la conexión era algo que le había costado toda su vida, y la idea de abrirse completamente ante un auditorio lo intimidaba. Las horas se deslizaban rápidamente hasta que llegó el día. Mientras Mateo se preparaba, los días de ensayos y sobrecarga emocional se cristalizaron en un sentimiento de resistencia. En el fondo, conocía que estaba en una encrucijada, su destino podría cambiar aquella noche. Decidió dejar que el miedo lo impulsara en lugar de bloquearlo. Sabía que su familia contaba con él, que su madre y hermana eran su razón, pero ¿sería suficiente esto para sostenerlo sobre el escenario? Cuando la hora se acercó, se encontró de pie detrás del telón, el murmullo del público resonando como un eco lejano. Sus dedos temblaban apenas al contacto con las teclas de su piano. Fue en ese momento cuando un instante de claridad lo invadió.
Recordó las miradas de las personas en el parque, cada una con su carga, y cómo su música podría resonar en sus corazones. Abrió el teclado, la luz del escenario iluminó su figura al tiempo que se confrontaba directamente con las sombras de su inseguridad. La primera nota que tocó vibró en el aire. Su mente se despejó. Las melodías que estaba creando no eran solo un fenómeno personal, sino una respuesta colectiva a un sentir humano. Mientras avanzaba en la interpretación, sus historias se entrelazaron con las de quienes lo escuchaban. Empezó a identificar la ansiedad transformarse en algo distinto, un flujo de verdad pura. Sus palabras, su vulnerabilidad, los momentos de comunicación no verbal entre él y el público fueron convirtiéndose en un relato genuino. Al final, los aplausos resonaron, y una viva sonrisa se dibujó en su rostro. Había superado la aparente barrera que se había erigido entre él y los demás. Había contado su historia, y eso lo liberó. Sin embargo, en su interior, un tumulto inesperado comenzó a levantarse. Mientras recibía felicitaciones, su mente se aventuraba a la siguiente incertidumbre: ¿puedes convertir este momento en algo más? La siguiente conexión con su compañero subió a la superficie. Había algo marcado, un proyecto aún no cristalizado que requeriría su valentía para explorar en conjunto, la posibilidad de un álbum que compilara su travesía. En medio de la celebración, la pregunta flotaba en el aire, como un eco desafiante dispuesto a marcar el cambio en su vida. Mateo sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda al considerar el rumbo que podría tomar. Pero se encontraba en el umbral de esa decisión. En aquel instante de júbilo y pavor, una única idea iluminó su mente: estaba preparado para asumir la próxima grandeza, pero no sin el corazón expuesto, dispuesto a arriesgarlo todo nuevamente. Era hora de enfrentarse a lo desconocido en su viaje musical, un viaje que prometía ser tan revelador como arriesgado. Una vez más, debía decidir, ¿cuán lejos estaba dispuesto a llegar para desatar la magia que llevaba dentro? Mateo despertó con una mezcla de adrenalina y ansiedad, arrastrando consigo el eco de los aplausos que aún resonaban en su memoria. Las palabras de su compañero se repetían incesantemente: es hora de crear una historia. Era el instante en que su vida tomaba un nuevo rumbo. Estaba consciente de que la creación de un álbum no solo era un reto artístico, sino también un viaje profundo hacia su esencia misma. Durante los días siguientes, Mateo se sumergió en su estudio. Las horas se convirtieron en días, y la presión de crear algo auténtico lo acompañaba como una sombra. Compuso melodías que resonaban con sus luchas internas y, a la par, comenzó a escribir letras que exploraban su vulnerabilidad y deseos más profundos. Sin embargo, la inseguridad no tardó en manifestarse. Cada acorde era una distancia en su camino hacia la conexión. A veces, se hallaba atrapado en un ciclo de composiciones que no avanzaban, y lo que había comenzado como un viaje de autodescubrimiento se transformaba en un laberinto de dudas. A pesar de ello, un impulso inesperado lo llevó a buscar el apoyo de su madre y hermana. En una pequeña reunión familiar, Mateo presentó sus primeras composiciones. Las miradas cómplices de su madre y la admiración de su hermana alimentaron su confianza momentáneamente. Sin embargo, al terminar, la conversación en torno a su proyecto fue interrumpida por una suscripción a una plataforma de música en línea que permitió a los artistas dar a conocer su trabajo. Esa idea lo perturbó. «Puedes compartir tu música con el mundo, Mateo», le sugirió su madre, con los ojos brillantes de emoción. Pero para él, la idea de exponer su vulnerabilidad a un público masivo parecía una montaña aún más alta que la del escenario. A pesar de la calidez de su familia, un grito interno lo retaba: ¿y después de eso, qué seguiría? ¿Podría pasar de ser un compositor cuyo arte creaba en privado a ser una voz audible entre la multitud? Ese dilema comenzó a resquebrajar su determinación. Las preguntas comenzaron a invadir su mente como un torrente: ¿y si nadie lo escucha? ¿Y si lo que siente no resuena con los demás? Mateo se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo el riesgo de ser escuchado, sino de ser juzgado. La posibilidad de la aceptación universal chocaba con la abrumadora oportunidad del rechazo. Esta lucha lo llevó a reflexionar sobre el papel que la validación externa tenía en su vida. Decidido a aclarar sus pensamientos, se tomó un tiempo de pausa.
Caminó solo por las calles del barrio, el murmullo de la ciudad convirtiéndose en una banda sonora de introspección. En cada esquina, veía rostros que reflejaban historias personales, añoranzas y miedos similares a los suyos. Por primera vez, comprendió que su música no solo servía para volcar su narrativa, era el hilo que podía unir los ecos de las vidas ajenas. Este nuevo enfoque le ofrecía una luz al final del túnel, no estaba solo, y había quienes estaban dispuestos a escuchar su historia. El siguiente paso fue volver al estudio con una renovada determinación. Mateo comenzó a experimentar con diferentes ritmos y estilos, buscando ampliar los límites de su expresión. Sin embargo, el temor de lanzarse al abismo de la exposición permanecía latente. Cuando se sentaba frente al piano, una pregunta llevaba resonando cada vez con más fuerza: ¿estaba listo para vulnerarse completamente, o se quedaría atrapado en el miedo que había guiado su vida hasta ahora? Se sentía al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. En su mente, el proceso creativo se convirtió en una especie de batalla, por cada enlace melódico, un doble filo de miedo y determinación formando la base de su próximo paso. Pero lo que más lo conmocionaba era una revelación aún más inquietante: quizás, más allá de la música, había algo más profundo que necesitaba abordar. Sus letras comenzaron a construir un discurso más conceptual, una búsqueda de identidad y propósito que iba más allá de la composición. Justo cuando la siguiente melodía se asomaba en su mente, recibió un mensaje inesperado de su compañero, que traía consigo una invitación intrigante a una reunión informal con varios productores de música en la ciudad. La presión volvía a aumentar, el peligro de exponer su alma ante desconocidos golpeó de nuevo. Debía decidir: correría el riesgo de ser vulnerable, o se mantendría en su zona de confort. El momento de la verdad había llegado y, esta vez, no podría esconderse. Mateo se encontró sentado frente a su computadora, el fulgor de la pantalla iluminando su rostro. El mensaje parpadeaba frente a él como un faro en la oscuridad: la reunión con los productores no estaba a un mes, ni a una semana, era en 2 días. La presión aumentaba exponencialmente con cada segundo que pasaba, y con ella, la inquietud que había logrado apaciguar momentáneamente. Sin embargo, en vez de cerrar la computadora, decidió escribir. Las letras volaban de sus dedos como si tuvieran vida propia. En el fondo, sentía que la escritura se había convertido en su refugio. Era allí, en la danza de la pluma y el papel, donde podía ser real, donde podía reflejar sin miedo el caos de su interior. Comenzó a plasmar sus miedos, el juicio que temía de un público desconocido, la posibilidad de fallar, la idea de que sus esfuerzos pudieran ser en vano. Estas letras capturaban no solo su experiencia, sino las emociones universales que lo conectaban con otros. Decidido a dar un paso más, decidió buscar la ayuda de un amigo músico. Sabía que su compañero había navegado por aguas similares, y su orientación podría ser crucial. Aunque la idea de mostrarse vulnerable ante alguien más lo aterraba, Mateo sintió la necesidad de reforzar su determinación. Llamó a Lucas, quien aceptó colaborar con entusiasmo, y acordaron reunirse al día siguiente. La noche anterior a la reunión con Lucas, Mateo no logró cerrar los ojos. Se perdió en un mar de pensamientos, cada uno más intrusivo que el anterior. En su mente, se proyectaban imágenes de los productores, sus miradas críticas, los comentarios afilados. Justo cuando el cansancio amenazaba con reclamarlo, un pensamiento lo sacudió: ¿y si el valor estaba en la experiencia de compartir, más que en el miedo al fracaso? Esa idea brotó como un destello de luz en su oscuridad. La reunión con Lucas fue una catarsis. Se zambulló en el proceso de creación, y juntos comenzaron a hacer música. Lucas lo alentó a tocar el piano de manera libre, a dejar que las emociones fluyeran sin el corsé del perfeccionismo. Mateo permitió que la melodía lo guiara, y conforme fue improvisando, una verdad interna emergió. Se dio cuenta de que su música no tenía que ser perfecta, era un reflejo de su humanidad. Al terminar, ambos se miraron. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Mateo había emergido de la alegría de haber compartido algo tan íntimo. Lucas, con una mirada cómplice, le planteó una idea audaz: ¿y si grabamos esto? Podrías compartir el resultado en la plataforma donde puedes subir tu música. La proposición lo paralizó,
Sin embargo, a pesar del miedo que lo recorrió, no pudo evitar sentir una pequeña chispa de emoción en su interior. Era la oportunidad de romper con las cadenas de su inseguridad, de materializar lo que había comenzado como un grito ahogado en su interior. Pese a sus dudas, decidió hacerlo. Mientras comenzaban a grabar, la risa y los errores compartidos se convirtieron en el hilo conductor y la esencia de su mensaje se cristalizó. Mateo experimentó un momento de revelación al darse cuenta de que había más valor en compartir la experiencia que en la perfección del resultado. Eran sus vivencias, sus miedos y sus sueños lo que necesitaba plasmar para conectar de verdad. En ese instante, Mateo se sintió diferente, como si una parte de él estuviera despertando. La vulnerabilidad ya no le pareció una carga, sino una liberación. La idea de encontrarse con los productores ya no se percibía como un abismo aterrador, sino como un paso necesario para avanzar en su recorrido artístico y personal. Mientras finalizaban la grabación, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era de su compañero, recordándole la reunión programada. Fue como un impulso eléctrico, la pregunta que surgió en su mente fue abrumadora: ¿podría realmente dar el paso y hacer un ofrecimiento de su alma, no solo a los productores, sino al mundo? Esa noche, al cerrar un nuevo ciclo, Mateo supo que enfrentarse a su miedo se había transformado en una opción tangible. Ya no se trataba de huir, sino de aceptarse y hacer de sus inseguridades su mayor fortaleza. Así, colmado de una nueva determinación, empezó a planear su presentación, consciente de que lo que estaba haciendo iba más allá de su música, era su historia, y estaba listo para compartirla. La realidad era clara, el momento de acoger su verdad había llegado, y se sintió listo para abrir una puerta que lo llevaría a lo desconocido. Pero, ¿qué pasaría si ese encuentro significara algo más que una simple presentación? La mañana de la reunión, Mateo despertó con un nudo en el estómago que no se disipaba. Cada rayo de luz que se filtraba a través de las cortinas parecía avisarle que el momento que había anticipado durante semanas finalmente había llegado. Se levantó, se duchó y, mientras se miraba en el espejo, trató de recordarse que solo estaba compartiendo su verdad y su música. Sin embargo, aquel mantra sonaba distante. El camino hacia la oficina de los productores se convirtió en una reflexión involuntaria. A medida que sus pies se movían, su mente lo llevaba a revivir cada detalle de la grabación con Lucas, las notas que se elevaban en el aire, la risa, la sorpresa al escuchar cómo el sonido tomaba forma. Se dio cuenta de que la experiencia había sido más transformadora de lo que había imaginado, y que parte de ese cambio nacía de una aceptación profunda. Su música no tenía que comulgar con los estándares ajenos, sino que era un reflejo auténtico de su ser. Al llegar, Mateo respiró profundamente. Las paredes de la sala de reunión parecían cerrarse a su alrededor, provocando que se sintiera como un insecto atrapado en un frasco. Se sentó en la silla, y mientras lo hacía, un presentimiento lo impulsó a mirar a su alrededor. Los productores intercambiaban murmullos, sus rostros serios y analíticos. En ese instante, el miedo resurgió, el eco de sus inseguridades resonaba con fuerza. Cuando los productores le hicieron una señal para comenzar, Mateo cerró los ojos un instante. Pensó en la música que había creado con Lucas, en la conexión que había sentido al dejar fluir sus emociones, y eso le otorgó un atisbo de valentía. Abrió los ojos y comenzó a tocar el piano. Con cada acorde, en la sala se abrió un espacio donde sus miedos viejos chocaban con sus nuevos aprendizajes. Lo que antes era un abismo se había convertido en una suave pendiente. Mateo se sumergió en la música, tocando de manera libre, dejando que las emociones surcaran el aire como notas que se transformaban en palabras no dichas. Se olvidó de la audiencia, de las miradas críticas, y todo lo que quedó fue él y su interpretación. Cada nota era un grito de autenticidad, brotando de lo más profundo de su ser. Cuando terminó, sintió que el tiempo se había detenido. En el aire quedó flotando un silencio tenso, como si todos estuvieran sopesando lo que acababan de escuchar. Pero en su pecho, una calidez se instalaba, había dejado caer su armadura, y ya no importaba lo que pensaran de él. Aquel momento era suyo. Los productores comenzaron a hablar entre ellos. Mateo, ansioso, trató de captar sus palabras, pero las opiniones no llegaban a su oído con claridad.
Luego, uno de ellos se dirigió a él, su rostro serio, pero un brillo de interés resplandecía en sus ojos. Hemos escuchado muchas cosas, pero hay algo en tu música que se siente muy auténtico. Nos gustaría explorar con más detalle esta perspectiva. Mateo sintió una sacudida de sorpresa. Había llegado a pensar que su vulnerabilidad no sería suficiente, que su música podría no resonar nunca. Le costaba procesar el hecho de que lo que había ofrecido estaba siendo recibido con interés. Era el primer paso hacia un camino que apenas comenzaba a vislumbrar, un camino donde su autenticidad se convertiría en su mayor fortaleza. Al salir de esa reunión, algo dentro de él había cambiado de nuevo. La conexión que había sentido en la música era un hilo invisible que se extendía al mundo exterior. Pero a medida que el eco de los elogios empezaba a disiparse, también emergió una preocupación: ¿podía realmente manejar el peso de esa autenticidad? ¿Podía sostener la responsabilidad de un camino que apenas comenzaba y que se le presentaba incierto? Mientras se alejaba, su mente continuaba dando vueltas. La propuesta de los productores era solo el principio. Debía prepararse para un viaje que lo llevaría a confrontar partes de sí mismo que aún no comprendía del todo. Así, con la mente agitada por las posibilidades, Mateo se dio cuenta de que había una tarea pendiente: descubrir cómo llevar su viaje personal y profesional al siguiente nivel, cómo hacer de su vulnerabilidad una fortaleza indestructible. Pero antes de que pudiera pensar más, un mensaje entrante hizo vibrar su teléfono. Era Lucas, preguntando cómo había ido la reunión. Mateo sonrió, consciente de que las palabras de su amigo serían un ancla en este nuevo mar de incertidumbre. Pero al abrir su mensaje, el último comentario lo dejó paralizado de nuevo. Mateo, ¿te acuerdas de la leyenda que conté sobre un pianista que hizo un pacto para alcanzar el éxito? Creo que tú podrías estar en el camino para descubrir tu propia historia oculta. Mateo guardó el teléfono, el mensaje de Lucas resonando en su mente como un eco inquietante. La leyenda del pianista que había vendido su alma por el éxito no era solo una historia fantástica. Para Mateo, adquiría un tono inquietante, un recordatorio de la delgada línea entre la ambición y la entrega total de uno mismo. Aunque el interés de los productores era halagador, una parte de él temía que esa búsqueda de reconocimiento pudiera conllevar sacrificios que no estaba dispuesto a hacer. Con cada paso que daba hacia casa, su mente se debatía entre el deseo de ser escuchado y el miedo a perder su esencia. Se sentó en el sofá y contempló el piano, su compañera de vida, pero también, en momentos de duda, su prisión. La relación que había cultivado con la música podría convertirse en una espada de doble filo. Cada acorde que había tocado era una extensión de sí mismo, y ahora se preguntaba si eso cambiaría. Al buscar claridad, Mateo se comprometió a enfrentar su dilema: la autenticidad versus el éxito. Se levantó y se dirigió al piano. Las luces de la habitación crearon sombras que danzaban al compás de su incertidumbre. Al tocar, buscó nuevas texturas y emociones, intentando profundizar y redescubrir lo que le había llevado a crear su música. Pero esta vez, había algo diferente: su mente estaba llena de preguntas que no podía ignorar. ¿Era capaz de cultivar su voz única sin rendirse a las presiones externas? Sus dedos danzaron sobre las teclas, pero las notas no fluyeron con la misma libertad de antes. Mateo luchó por encontrar el hilo conductor de su inspiración, y pronto se dio cuenta de que necesitaba explorar más allá de su zona de confort. No solo se trataba de tocar por tocar, sino de hacer un pacto con su vulnerabilidad. A medida que profundizaba en su interpretación, entendió que la música tenía el poder de transformarlo de formas que nunca había anticipado. Las notas eran un reflejo de sus luchas internas, y las palabras que no se atreva a decir resonaban a través de los acordes. Mientras se adentraba en esta búsqueda, recordó las primeras lecciones con su madre, quien siempre le decía que cada melodía tenía una historia que contar. La necesidad de descubrir su propia narración lo impulsaba a despojarse de las expectativas impuestas. Recapituló su viaje: cada claro y cada oscuro habían sido parte de una misma sinfonía. La vulnerabilidad no era una debilidad, sino una autenticidad pura. Esa noche, Mateo finalmente se encontró con ese primer destello de claridad. Decidido a no perderse en las comparaciones ni dejarse llevar por lo que otros esperaban de él, planeó una forma de reintegrar su esencia en el proceso creativo.
Tendría que ser estratégico, no solo con su música, sino también en las decisiones que lo llevarían a abrir puertas en este nuevo entorno. La autenticidad debía nutrirse con su verdad, y eso significaba compartir su pieza más vulnerable, sus historias. Pero no estaba listo para revelarlas completamente. Se propuso escribir esas pequeñas confesiones, guardarlas y cultivarlas. La idea de crear un álbum que uniera música y narración comenzaba a tomar forma, una pieza que podía reflejar su crecimiento interno y sus luchas. Pero a medida que la idea se cristalizaba, la inquietud regresó. ¿Estaría preparado para compartir esos momentos más íntimos con el mundo? Mientras tomaba un cuaderno y comenzaba a trazar sus ideas, una racha de viento atravesó la habitación, apagando las luces. La oscuridad lo envolvió. Fue un recordatorio de que estaba en el umbral de un viaje imprevisto, uno que lo llevaría a explorar no solo la música, sino su propia identidad. Fue entonces que el sonido de su teléfono rompiendo el silencio le hizo saltar. Lucas había enviado un nuevo mensaje, y si te dijera que detrás de la leyenda del pianista hay una verdad aún más profunda sobre el sacrificio y el verdadero propósito. Te espero mañana, es tiempo de desvelar más. Mateo sintió una mezcla de emoción y pavor. Había despertado su curiosidad, pero también la certeza de que las revelaciones a menudo vienen con consecuencias. La pregunta latente era clara, ¿estaba listo para desentrañar su verdad, sin importar lo que pudiera costarle? La reunión con Lucas se presentó como una oportunidad que Mateo no estaba seguro de cómo manejar. Al llegar al lugar acordado, una cafetería con el aire de un barrio bohemio, recordó el impulso que había sentido para resguardarse en su zona de confort. Pero dentro de él, había algo que había cambiado, una certeza que empezaba a solidificarse, su viaje necesitaba ser compartido en su totalidad. Al ver a Lucas, ambos se saludaron con un apretón de manos. Lucas sonrió, y en sus ojos había un destello de entendimiento. Sabía que el camino que Mateo estaba eligiendo iba a costar, pero también iba a construir su verdadero ser. Mateo, me alegra que hayamos podido reunirnos, inició Lucas, mientras ambos se sentaban en una mesa del rincón. He estado pensando mucho en la leyenda del pianista que te mencioné. No solo se trata de un sacrificio, sino de lo que realmente significa encontrar el propósito detrás de lo que hacemos. Quiero que pienses en ello en tu música. Mateo lo miró, fascinado. ¿A qué te refieres? Piénsalo. Muchas veces, cuando un artista crea, busca algo más profundo que el éxito. Busca una conexión con quienes escuchan. Ahí es donde las verdaderas historias se entrelazan, explicó Lucas. El joven sintió que cada palabra le tocaba el alma como un acorde perfecto. Aquella conversación desató una torrente de ideas en su mente. Mateo comenzó a mirar a su alrededor, observando a la gente y cómo cada una de ellas podría ser un universo de historias. En ese instante, se dio cuenta de que su música no podría ser un acto solitario, sino un puente hacia esos mundos. Comprendió que su camino no solo se trataba de sí mismo, sino de un camino hacia otros, donde su vulnerabilidad podría interpelar al espectador y generar empatía. Quiero dar vida a mi historia, pero también a las de los demás, confesó finalmente. Quiero que las personas sientan que mis melodías son un reflejo de sus propios dilemas. Pero, ¿cómo hacerlo sin perder parte de mí en el proceso? Esa es la clave, Mateo. La autenticidad no significa que debas compartir todo de ti sin filtros, sino que tienes que compartir lo verdaderamente significativo. Invita a la gente a tu mundo, a lo que sientes e incluso a lo que temes. Eso resuena, Lucas le respondió, y en ese instante, una luz se encendió en la mente de Mateo. Al llegar a casa, decidió profundizar en la idea. Abrió su cuaderno y comenzó a escribir, dejando fluir tanto sus pensamientos como sus emociones. Su música pasó de ser una expresión propia a un acto de generosidad hacia quienes escucharían sus acordes. Se sintió liberado, como si cada línea escrita se despojara del peso que había llevado tanto tiempo. Con cada día, su música y sus letras adquirieron un nuevo sentido. Estaba dispuesto a enfrentar no solo sus temores, sino también revelar la belleza de las luchas personales.
Mateo comprendió que tenía muchas historias que contar, no solo de sufrimiento, sino de cómo la música lo había salvado y lo había llevado a este punto. Durante semanas, Mateo se sumergió en el proceso creativo, entremezclando su propia historia con las historias que había recopilado a su alrededor. Creó una obra que no solo hablaba su verdad, sino que la hacía eco en las vidas ajenas. Las melodías se volvieron un viaje sonoro, donde cada acorde tenía un propósito y cada letra, una experiencia vivida. Finalmente, llegó el día de presentar lo que había creado. Se halló en el escenario de un pequeño club, con un micrófono que parecía absorber su nerviosismo. Los aplausos le dieron la bienvenida, pero estaba consciente de que su verdadero reto comenzaría cuando tocara la primera nota. Mateo respiró hondo, cerrando los ojos un instante. Con el primer toque del piano, sintió como cada una de sus vivencias comenzaba a tomar forma en los acordes. Con cada sonido, sentía la conexión con su audiencia. Con cada segundo, las historias se entrelazaban como un tejido vivo entre él y los espectadores. A medida que su actuación avanzaba, cada emoción se convertía en una narrativa que resonaba entre quienes lo escuchaban. La noche culminó con un aplauso estruendoso, pero no era solo por la música, era por la conexión genuina que había logrado. Mateo sintió la realización personal que había estado buscando. Había dejado de lado sus temores y había encontrado su voz, y con ella, una comunidad que afectaba y tal vez sería afectada. Terminado el evento, un grupo de personas se acercó, compartiendo sus historias personales y cómo su música había resonado con sus experiencias. Mateo escuchó con atención, comprendiendo que cada relato era una nueva pieza del rompecabezas humano. Esa conexión, ese eco de autenticidad, se sentía como el verdadero éxito. Finalmente, ya no era el joven que tocaba el piano a cambio de comida. Era un artista reconocido por su vulnerabilidad y autenticidad, y por haber tejido un puente a través de su música. Mateo se dio cuenta de que había conquistado no solo su miedo, sino también una nueva forma de ver su propósito, una historia compartida. Con una sonrisa en su rostro, se sintió listo para el siguiente capítulo de su vida. Tenía mucho más que ofrecer, y la posibilidad de crear un impacto con cada nota que tocaba era ahora su nueva misión. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, hacen la diferencia. Estamos en este viaje juntos.